Hola gente, ¿qué tal? Les doy una grata bienvenida a este video nuevo de la administración básica de Windows Server 2008. Agradecerles por su atención, su visita y comentarles ya que estos serían los últimos videos que respectaría a la administración de este servidor, ya que aquí en este curso estaría basándose en lo que es la administración básica de este tipo de servidor. Y el día de hoy vamos a ver una de las facultades más importantes desde mi punto de vista, que es el Active Directory. El Active Directory es considerado una de las herramientas más importantes dentro de lo que son los servidores Windows, tanto para redes locales e inclusive para redes que tienen una conexión WAN, en donde se necesitan compartir objetos que pertenecen a otras subredes. Definiremos ahora precisamente lo que es el Active Directory. ¿Por qué? Porque existe mucha confusión y poca claridad con lo que respecta a la definición de la infraestructura del Active Directory. El Active Directory en realidad lo que hace es almacenar información acerca de usuarios, equipos, recursos de la red, y al mismo tiempo, por ser un lugar que permite almacenar estos elementos, es permisible el acceso a estos recursos por medio de los usuarios y de las aplicaciones. Entonces, trabajar en una forma centralizada la definición de los objetos de una red nos proporciona una forma coherente de definición de nombres de usuario, descripción de equipo, localizar carpetas e impresoras compartidas dentro de una red grande, definir qué usuarios tendrán acceso y qué otros no lo tendrán, entre otras cosas. Por tener una característica totalmente centralizada, lógicamente que la administración es más efectiva y la protección de la información por ende también lo es. Por eso es que el Active Directory es considerado el corazón de los servidores Windows. Yo en lo personal no conozco algo parecido al Active Directory en otros sistemas operativos de server, pero lo considero como una herramienta muy poderosa, digna de ser analizada, y lo que voy a plantear ahora en este video es verla por parte. Entonces, ahora vamos a ver algunas de las funciones del Active Directory. Vamos a analizar ahora lo que es la arquitectura. Lo primero es centralizar el control de los recursos de la red. Esto permite tener en un solo lugar todos los objetos que pertenecen a una red. El centralizar el control de los recursos, como las impresoras, archivos compartidos, etc. Nosotros definimos cuáles son los usuarios autorizados y los que van a tener acceso a estos recursos. Por eso, la centralización tiene un rol fundamental dentro de lo que es el Active Directory. Centralizar y descentralizar la administración de los recursos. Otra de las funciones es centralizar y descentralizar la administración de los recursos. Tenemos centralizados todos los objetos. Lo ideal es que, teniendo todos estos objetos centralizados, es darle una administración correcta. Los administradores de los servidores pueden administrar, por ejemplo, equipos clientes, servicios de red, aplicaciones desde el servidor que contiene instalado el Active Directory. ¿Esto cómo se hace? Se hace mediante una interfaz amigable y coherente en donde se pueden distribuir tareas administrativas y delegar a muchos o algunos usuarios definidos en el Active Directory el control de algunos recursos, lo que nos lleva a deducir que es una administración que trabaja con esta arquitectura, puede delegar algunas tareas a otros administradores. Todo desde el servidor, desde una forma totalmente segura y centralizada, que es el punto o pilar central de este tipo de formas de trabajo. Otro de los puntos importantes de las funciones es almacenar objetos de forma segura en una estructura lógica. Active Directory almacena todos los recursos de la red en una estructura lógica, jerárquica y a la vez segura, porque las características de seguridad que se definen para los usuarios permiten que los objetos estén también contenidos de forma segura. Y aunque parezca increíble también, optimiza el trabajo de la red. La estructura física del Active Directory permite usar el ancho de banda de la red en forma más efectiva. Garantiza que cuando un usuario inicie sesión en la red, la autoridad de autentificación más cercana a él lo autentique, reduciendo así la cantidad de tráfico de la red. Es decir, si hay un servidor que esté más cerca de donde se encuentra el usuario, mediante este servidor, el usuario puede autentificar sin la necesidad de tener que navegar grandes distancias por medio de transmisión para tener el acceso al recurso
que puede ser en este caso un impresor, un equipo remoto, carpetas compartidas, aplicaciones, etc. Entonces podríamos decir que el Active Directory es un directorio que centraliza todos los elementos de una red de manera organizada. Bueno, en esta imagen tenemos la estructura lógica del Active Directory. Esta estructura está diseñada de una forma jerárquica, de tal manera que se pueda concentrar todos los elementos de la red. O podríamos decir que la estructura está compuesta por los siguientes elementos. Primeramente, los objetos. ¿Cuáles son los objetos de la red? Son los componentes más básicos de la estructura lógica. Por ejemplo, los usuarios, impresoras, equipos y carpetas compartidas. Todos ellos son los objetos de la red. Las clases de objetos son plantillas para los tipos de objetos que se pueden crear en el Active Directory. Cada clase de objeto se define mediante un grupo de atributos que define los posibles valores que se pueden asociar a un objeto. Cada objeto posee una única combinación de atributos. Estos objetos son almacenados en un objeto contenedor llamado UO o unidad organizativa. Ya, esto lo vamos a manejar a lo largo de toda esta introducción. Los conceptos de UO o unidad organizativa. Esta unidad organizativa se puede utilizar como contenedores para estructurar otros objetos, de modo que admitan los propósitos administrativos mediante la estructuración de estos objetos por unidades organizativas. Lógicamente que facilitamos la ubicación y administración. ¿Por qué? Porque todos los objetos que pertenecen a un mismo departamento de una empresa, por ejemplo, se encuentran organizados en la misma unidad organizativa. ¿Ya? También se puede delegar algo de autoridad para administrar unidades organizativas. Las unidades organizativas pueden estar anidadas, lo que significa que la administración de objetos a una escala más importante también puede ser llevada a cabo. Entonces, como observamos aquí, vemos que llevamos los objetos desde adentro hacia afuera. Ya vimos los objetos y las unidades organizativas que contienen un grupo de objetos. Ahora, el siguiente elemento serían los dominios. El dominio tiene un conjunto de unidades organizativas. ¿Qué quiero decir con esto? En una definición más formal sería que se trata de las unidades funcionales centrales del Active Directory y serían las unidades de medida de nuestros dominios o bosques de dominios en redes. ¿Ya? Como vemos ahí, bosque. Los dominios permiten establecer una organización de objetos que pertenecen a una institución, a un negocio, edificio, etc. Entonces, estas unidades funcionales son un conjunto de objetos definidos de forma administrativa y que comparten una base de datos. Comparten también directivas de seguridad, relaciones de confianza común entre dominios y otras cosas. Por lo tanto, el dominio es un elemento fundamental dentro de nuestra estructura de directorio. Todos estos conceptos tenemos que manejarlos muy claro para poder llegar a implementar bien un Active Directory. La unión de estos dominios, tal como lo vemos en este gráfico, forma lo que llamamos árboles de dominio, que está representado por la circunferencia verde. Los dominios están agrupados en estructura jerárquica por medio de árboles de dominios. Al agregar, por ejemplo, un segundo dominio al árbol, se convierte este en secundario del dominio raíz del árbol. Por ejemplo, aquí tenemos el dominio raíz, que sería el primer elemento cúspide, y los elementos que siguen debajo de él se convierten en dominios secundarios. Así es como de esta manera nosotros vamos estructurando las características de nuestro negocio, de nuestras redes corporativas, y las vamos organizando de una forma mucho más eficiente. El nombre de un dominio secundario se combina con el nombre del dominio primario para formar su propio nombre único en el sistema de nombres de dominio. Por ejemplo, si este dominio se llamara, no sé, universidad.com, las universidades poseen varias áreas, como muchos modelos de empresa o negocio. Si lo vemos en los dominios, por ejemplo, en un área administrativa, el dominio sería administración.com.
red.universidad.com. Y así sucesivamente, de forma que se va creando un nombre completamente calificado para los subdominios. La unión de todos estos árboles y dominios genera el objeto que se llama bosque de dominio. ¿Ya? Un bosque de dominio es una instancia completa del Active Directory. Consta de uno o varios árboles. En un árbol de solo 2 niveles, que se recomienda en la mayoría de las organizaciones, todos los dominios secundarios se convierten en secundarios del dominio raíz del bosque para formar un árbol continuo. El primer dominio del bosque, que en este caso es el primero que está en la parte de arriba, se denomina dominio raíz del bosque. Y esta es la forma en la que está estructurado el Active Directory y de una forma totalmente lógica. Esto es entonces la forma como debería de estar estructurados los elementos de una red organizacional basada en la estructura que presenta y establece el Active Directory. Esta sería la estructura lógica del Active Directory. Vamos a ver entonces en qué consiste la estructura física, o sea, ya los equipos funcionando en una red local. Podemos entonces observar que en esta estructura física del Active Directory hay 3 elementos donde en primera instancia el controlador de dominio, los sitios del Active Directory y también los vínculos WAN. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos elementos físicos. Lógicamente que para poder entender la estructura lógica del directorio activo, esto necesita algunos requisitos administrativos. Necesita una estructura física de red que ya esté constituida en la institución. Necesita un Active Directory, como ya vimos, para optimizar el ancho de banda de la red. Entonces, por lo tanto, es importante conocer cómo está definida la estructura física de la red para utilizar bien el Active Directory. En primer lugar, uno de los elementos principales de la estructura física son los controladores de dominios. ¿Qué son? Son servidores que generalmente ejecutan la versión 2008 o la 2003 en su defecto o inferiores, que también permite la implementación del Active Directory. De tal forma que cuando instalamos el Active Directory en estos servidores se transforman en servidores de dominio. ¿Por qué controladores de dominio? Porque tienen un directorio de elementos de red que van a administrar y configurar de manera centralizada. Pongan atención en esto. Cada controlador de dominio realiza funciones de almacenamiento y replicación. Por lo tanto, es recomendable que un dominio no exista solo un controlador de dominio. Por ende, en cada dominio es recomendable que exista 2 o más controladores de dominio. Esto para asegurar la disponibilidad de todos los objetos. Estos controladores de dominio pueden replicar los objetos que poseen, de tal forma que a la caída de alguno de ellos, los servidores que han replicado los objetos del directorio tienen la información para poder brindar información a los clientes de la red. Por lo tanto, no es recomendable tener un solo controlador de dominio en nuestra red. Lo ideal sería que tuviéramos mucho más. Otro elemento importante dentro de la estructura física son los sitios del Active Directory, que aquí lo podemos ver representado por triángulos de colores. Vemos que en realidad un sitio no necesariamente puede ser una red, sino que también puede ser un subconjunto de ella. Estos sitios son agrupados por equipos conectados correctamente. Al establecer sitios de controladores de dominio de un único sitio que se comuniquen con frecuencia, esta comunicación, o sea, cuando nosotros mandamos a un equipo formar parte de un dominio, nos permite que la latencia entre los sitios disminuya. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de la latencia? Al minimizar la latencia dentro de un sitio, estamos hablando de que el tiempo necesario para que un cambio, ya sea agregar un usuario, equipo o eliminarlos a un controlador de dominio, que esto se pueda replicar en otros controladores de dominio pero en una forma mucho más rápida. A eso se refiere. Entonces, se pueden crear sitios para optimizar el uso del ancho de banda entre los controladores de dominio que estén ubicados en diferentes posiciones, de forma tal
que si nosotros tratamos de eliminar la latencia con mucha mayor rapidez, los dispositivos que definamos en el Active Directory estarán disponibles para los usuarios de la red. De tal forma que estos serían los elementos más importantes del Active Directory. Esto tal vez parezca mucho concepto, pero en realidad son elementos fundamentales para comprender a cabalidad qué es el Active Directory y qué es lo que hace. Y comencemos a sacar las dudas y empezar a pensar en la posibilidad de utilizar un Active Directory para cosas realmente lógicas. No es aconsejable y lo más adecuado llegar y configurar el Active Directory sin antes analizar toda esta parte conceptual. Esta parte conceptual es importante para saber qué es el Active Directory y cómo se usa, y en usarlo como la herramienta de administración poderosa que es. Entonces, repasando, tenemos una estructura lógica y una estructura física del Active Directory. Otro elemento sumamente importante dentro del Active Directory son los maestros de operaciones. Vamos a analizar qué es un maestro de operaciones. Generalmente cuando se realiza un cambio en el dominio, estos cambios pueden replicarse a través de todos los controladores de dominio. Esto sería lo ideal para que los usuarios que se encuentren más cerca de un controlador de dominio puedan loguearse y así evitemos el tráfico en la red. Estos cambios, como los que se realizan en el esquema, pueden replicarse en todos los dominios del bosque. A esta replicación se le denomina replicación de varios maestros. Durante la replicación de varios maestros se puede generar un conflicto de replicación. ¿Por qué? Porque si las actualizaciones que la origina se llevan a cabo simultáneamente en el mismo atributo del objeto en dos controladores de dominio, o sea, que cuando queremos actualizar el Active Directory en dos controladores de dominio diferentes y después se produce la réplica, entonces lógicamente puede haber un conflicto. El Active Directory utiliza la replicación de maestro único para cambios importantes, como por ejemplo, la adición de un nuevo dominio o un cambio en el esquema de todo el bosque. Como podemos ver, solamente para actividades realmente importantes. ¿Ya? Las operaciones que utilizan la replicación de maestro único se organizan conjuntamente en funciones específicas en un bosque de dominio. Active Directory ofrece 5 funciones de maestro de operaciones. O sea, hablando de replicaciones, con una ubicación predeterminada para cada una de ellas. Entonces, veamos ahora a qué se refieren estas funciones. Primero, funciones para todo el bosque. ¿Cuáles son estas funciones? Estas funciones controlan las actualizaciones del esquema. El esquema contiene una lista general de todos los objetos con sus atributos utilizados para crear todos los objetos del Active Directory. Como por ejemplo, podemos tener usuarios, equipos e impresoras. El otro elemento sería el maestro de nombres de dominios. Controla en este caso la adición, la eliminación o la modificación de un dominio dentro del bosque que nosotros estemos utilizando. Solo en este caso el controlador de dominio que posee la función de maestro de nombre de dominio puede agregar un nuevo nombre de dominio al bosque. Con esto se evita que yo agregue un dominio con el mismo nombre desde dos controladores de dominio diferentes. Entonces, eso me va a producir un gran conflicto. Y definiendo un maestro de operaciones para todo el bosque, entonces solamente él podrá replicar al resto de los servidores un nuevo controlador de dominio. También tenemos un maestro de operaciones con funciones para todo el dominio. Dentro de estas funciones y dentro de todo el dominio tenemos un emulador de dominio principal, o sea un PDC, que significa Primary Domain Controller. Permite o gestiona controladores de reserva, o sea, un controlador de backup para dominio. En este caso, se permite definir cuáles son los controladores de dominio principal dentro del bosque de dominios. La otra función es el maestro de identificadores relativos. Cuando nosotros creamos un objeto nuevo, el controlador de dominio crea una nueva entidad principal de seguridad que representa entonces el objeto y le asigna un nuevo y único identificador de seguridad. Esto es bien importante para establecer los niveles de seguridad de los diferentes elementos de la red que nosotros estemos utilizando. Finalmente está el maestro de infraestructura.
es el que cuando nosotros desplazamos un objeto de dominio a otro, este maestro actualiza la referencia a objetos de su dominio que apuntan a un objeto de otro dominio. Active Directory actualiza periódicamente el nombre completo, de tal forma que produce la actualización efectiva de todos los elementos de la red. Entonces, el maestro de operaciones se refiere específicamente a aquellas tareas que definen un grado de amplitud. Por ejemplo, funciones de replicación a nivel de bosque, a nivel de dominio, etc. Esto sería más o menos en lo que consiste los maestros de operaciones. Algo que quizás veamos en el próximo video. Hablamos de Active Directory, pero en sí no hemos visto en qué consiste el servicio de directorio. En sí, ¿qué es el Active Directory? Aquí podemos visualizar la estructura de un servicio de directorio. Tenemos un dominio. Dentro de este dominio existen algunas unidades organizativas. Estas unidades organizativas pueden contener equipos o pueden contener cualquier objeto del dominio. Por ejemplo, aquí tenemos equipos, usuarios, impresora, etc. Cada uno de estos objetos que pertenecen al directorio poseen atributos. Por ejemplo, Jesús Hernández posee los atributos nombre, edificio y planta, los cuales corresponden a los valores Jesús Hernández para el nombre, 117 para el edificio y 1 para planta. Estas son las características del objeto de directorio. Por lo tanto, el servicio de directorio es, como dice ahí, un repositorio de información estructurado sobre personas y recursos de una organización. Entonces, vayámonos olvidando de la idea de que en el Active Directory desempeña otras tareas de administración, las cuales pueden ser aplicadas por políticas de grupo. Aunque también, lógicamente, para aplicar políticas de grupo es necesario tener Active Directory. Entonces, por medio de la configuración de este y las políticas de grupo, yo puedo restringir y realizar algunas tareas. Sin embargo, el directorio activo tiene como función primordial la información estructurada de una forma jerárquica, tal como lo estamos viendo aquí. ¿Qué permite el Active Directory? Primero, permite a usuarios y a aplicaciones obtener acceso e información sobre los objetos. Esta información se almacena en forma de valores de atributo, igual que en las bases de datos, o en las tablas de las bases de datos. De forma que tenemos una especie de base de datos que contiene los datos de todos los usuarios que pertenecen a la red. Aquí tenemos algunos datos como nombre, edificio, planta, pero también por Active Directory tenemos nombre, dirección, email, número telefónico, entre otras cosas. De tal forma que tenemos la información totalmente centralizada por medio de atributos definidos por cada uno de los objetos. También clarifica la topología de red física y los protocolos. De este modo, un usuario de una red puede tener acceso a cualquier recurso porque toda la información se encuentra en el Active Directory. Permite entonces el almacenamiento de un gran número de objetos. Estas organizaciones poco a poco van creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y por lo tanto, la gama de elementos que van a pertenecer al dominio van a ser mayores, y lógicamente el Active Directory permite organizarlo, de tal forma que se mantenga el acceso a ellos de la mejor forma posible y de la manera más jerárquica, y además la forma más organizada. Así es como trabaja lo que es el servicio de directorio. Dominios con unidades organizativas, y dentro de esas unidades organizativas podemos obtener equipos, usuarios. Dichos objetos tienen atributos y valores, los cuales son de importancia para los servicios de la red porque pueden consultar estos valores y atributos. Veamos ahora qué son los esquemas. Un esquema en Active Directory define las clases de objetos. Es así como aquí tenemos ejemplos de clases de objetos. Tenemos la clase usuario, equipo e impresora. La clase usuario tiene sus respectivos atributos como por ejemplo dirección, teléfono, primer nombre, apellido, departamento, etc. Así también equipo, impresora tiene sus propias características.
La idea de trabajar con esquemas es definir usuarios, equipo, impresora y dispositivos de la red de una manera jerárquica y a la vez organizada. Es una definición para todo el bosque de clases de objetos y atributos que se puede extender. Esto es un esquema. Los cambios en el esquema se pueden volver a definir o desactivar. Entonces, una vez definidos los usuarios y los componentes de una red, decimos que estamos creando un esquema. Y esos esquemas pueden cambiar posteriormente según las necesidades que vayamos teniendo. El esquema de Active Directory contiene la definición de todos los objetos, usuarios, equipo, impresora que estén almacenados dentro del Active Directory, de tal forma que el esquema tiene dos formas de definición: la clase de objeto que vemos aquí y los atributos de dichos objetos. Por ejemplo, la clase de objetos como usuario, impresora y equipo describen en este caso los objetos del directorio. Cada clase en sí es un conjunto de atributos. Yo creo que eso está bien claro en lo que es la parte de orientación a objetos, y que cada uno de estos objetos tiene sus propios atributos. Al conjunto de estos dos elementos se les conoce como esquema, y el esquema lógicamente tiene que estar cambiando constantemente para mantener actualizada a las terminales que pertenecen a la red y que tengan acceso a todo este conglomerado de información que está en la red. ¿Pero qué es un catálogo global? Existe también un catálogo global que es un repositorio que contiene un subconjunto de los atributos de todos los objetos de Active Directory. Podríamos decir que el catálogo global es el elemento donde se almacena la información de todos los objetos que pertenecen a clases de un directorio específico. Este recurso se puede compartir en dominio y en bosques. Entonces el catálogo global facilita al usuario la búsqueda de recursos en dominio y en bosque. ¿Ok? Por ejemplo, si busco todas las impresoras de un bosque, un servidor de catálogo global procesa la consulta y a continuación devuelve los resultados, que serían los lugares en donde están conectadas estas impresoras. Luego decido si imprimo o no imprimo en ellas. Lógicamente que si un servidor de catálogo global, sin él, la consulta requeriría ir buscando en cada dominio del bosque hasta encontrar el objeto. En cambio, si nosotros tenemos un catálogo global de objetos, con solo buscar en el catálogo, automáticamente él me va a poder decir en qué dominio se encuentra el objeto que estoy buscando. En resumen, se puede decir que un servidor de catálogo global es un controlador de dominio que procesa de forma efectiva consultas dentro de un bosque de catálogo global. El primer controlador de dominio que se crea en Active Directory se convierte automáticamente en un servidor de catálogo global. Recuerden que antes les había mencionado que en las redes debe existir más de un controlador de dominio. Entonces, el primer controlador, el primario, se convierte en el catálogo global. Nosotros podemos configurar otros servidores para catálogo global y agregarle algunas otras tareas administrativas y con ello equilibrar el tráfico de la red, de tal forma que el catálogo global es una excelente opción para buscar objetos en grandes redes que contienen dominios y subdominios. Ya entrando en redes más grandes, tenemos que entender lo que son los nombres completos y nombres relativos. Pues entonces analicemos algo que es de suma importancia también en el Active Directory, que son los nombres completos y los nombres relativos. Los clientes utilizan un protocolo que le llaman protocolo de ligero acceso a directorios, y este protocolo también se le da una sigla que es el LDAP. Este protocolo es utilizado para buscar y modificar objetos en la base de datos del Active Directory. LDAP utiliza un nombre que representa un objeto del Active Directory mediante una serie de componentes que se relacionan en la estructura lógica. Cuando nosotros nombramos a un objeto de una forma coherente, pues lógicamente cualquier usuario que pertenezca al dominio puede encontrar el objeto. Para poder encontrar el objeto, tiene que tener una ruta completa para llegar a él. Los nombres completos deben ser únicos en un bosque de Active Directory. No puede haber nombres completos iguales. El nombre completo relativo de un objeto únicamente identifica el objeto de un contenedor en sí. Si yo quiero definir, por ejemplo, un usuario dentro de una unidad organizativa,
entonces estoy hablando de un nombre relativo. Pero si yo hablo de nombres completos, comienza desde el directorio raíz hasta el objeto en cuestión. Aquí podemos ver un ejemplo de un nombre completo relativo. Tenemos a Cristina Martínez, quien se encuentra en una unidad organizativa de ventas. Al mismo tiempo, ventas se encuentra en una unidad organizativa de nombre finanza, la que se encuentra en el controlador de dominio o domain controller, que se llama contoso.msft. Ese sería un nombre completo. Por eso dice aquí que los nombres completos identifican el dominio de un objeto y la ruta para llegar a él. Cuando nosotros estamos buscando una impresora o usuario, queremos definir en qué dominio se encuentra para el caso de instituciones grandes que utilicen múltiples dominios. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer uso de un nombre completo. Este nos va a decir el lugar donde se encuentra la unidad organizativa e inclusive el nombre del servidor. Cosa que en este caso es de gran importancia para obtener información de todos los elementos o clientes del Active Directory. Los componentes de dominio del nombre completo se basan en el sistema de nombres de dominio DNS. El DNS es necesario aquí también para que el Active Directory pueda ejecutarse de forma correcta. Si no tenemos en este caso activado un DNS, pues lógicamente el Active Directory no va a funcionar. Vamos a ver ahora el tema de lo que es la administración del Active Directory. En Active Directory la administración es centralizada, lo que permite que un único administrador haga la gestión general. El administrador, con su catálogo global, puede encontrar cualquier objeto del Active Directory. Primero porque la información está centralizada y además porque utiliza directivas de grupo para especificar la configuración y también por ende controlar el entorno del usuario. De tal forma que el Active Directory es una buena alternativa para la administración en redes. También puede existir algo que se llama la administración descentralizada, que es cuando el administrador del sistema delega responsabilidad en otros administradores. ¿Ya? Donde aquí también podemos tener 3 usuarios administradores, admin 1, admin 2 y admin 3, en 3 unidades organizativas diferentes. Entonces podemos delegar a cada uno de ellos que administre cada uno una unidad organizativa. De modo que la carga de administración del administrador general baje un poco, cosa que también se puede realizar con este sistema operativo. Por medio de la administración descentralizada, los administradores de cada UO pueden administrar el conjunto de objetos que se encuentran dentro de cada uno de esos UOs. Finalmente tenemos como un resumen en la administración centralizada, que nos permite que un único administrador maneje los recursos de forma centralizada y que permite a los administradores localizar información y objetos de grupo y utilizar directivas de grupo para especificar la configuración y el control del entorno del usuario. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos vamos al otro extremo, a la administración descentralizada? En este caso, ¿qué tendríamos? Bueno, nos permite la delegación de responsabilidades administrativas de red para unidades organizativas específicas a otros administradores. Y también nos permite la delegación de tareas específicas en unidades organizativas, de forma tal que tenemos una pequeña jerarquía que nos permite entregar funciones a los subgrupos. Pero para poder implementar el Active Directory, nosotros debemos tener, lógicamente, un diseño, una planificación y posteriormente implementarlo. Veámoslo por partes. Con el diseño del Active Directory nos estamos refiriendo a los usuarios, a los equipos y a la unidad organizativa y a los elementos que van a conformar el Active Directory. O sea, cuántos usuarios, cuántas unidades organizativas vamos a definir. Esto va a estar basado en los requisitos empresariales de la organización. Cuando hay empresas que tienen redes grandes, entonces se hace necesario tener un diseño más grande y depurado de los componentes de la red. Una vez ya realizados los planes de lineamiento y diseño, debemos continuar con lo que es el plan de implementación, el que está
basado en aspectos técnicos que analizan si podemos o si poseemos la capacidad tecnológica para implementar el Active Directory, entre otras cosas, lo que al final se traduce en las directrices de implementación. Finalmente concluidas las etapas anteriores, se crean las estructuras de dominio y bosques, con las unidades organizativas obviamente, de forma que se debiera implementar aquí ya el Active Directory. En el caso del diseño, ¿cuáles son las tareas que tenemos que hacer? Tenemos que hacer recopilación de información organizativa. Es fundamental saber cómo las empresas necesitan y requieren la arquitectura y si es necesario definir un Active Directory o no. Una vez recopilada esta información se analiza para establecer un primer plan para el Active Directory. Posteriormente a esto se hace un análisis de las opciones de diseño, en donde se diseñan diferentes estructuras, en donde posteriormente se selecciona un diseño y luego se debe perfeccionar este diseño. En la fase de diseño tendremos como resultado el diseño del bosque y de dominios y el diseño de la unidad organizativa y también el diseño de sitios del Active Directory. Bueno, después de esto pasamos al planeamiento, en donde tenemos un plan para las directivas de grupo, un plan de implementación de unidades organizativas, un plan de ubicación de servidores, entre otras cosas. O sea, que cada uno de estos elementos que vemos aquí son los que van a definir el planeamiento del Active Directory y el planeamiento eficiente. Finalmente, para implementar el Active Directory, primero debemos instalar el Active Directory, implementar los bosques, dominios y DNS. Y luego se procede a crear la unidad organizativa y grupos de seguridad, las cuentas de usuario, equipos, directivas de grupo, etc. Con estos cambios entonces ya podemos implementar el Active Directory. Aquí hemos visto 3 pasos: diseño, planeación e implementación. Sin embargo, para implementar esto toma bastante tiempo. Se demora mucho más de lo que uno a veces especula o planifica. Muchos de los administradores de red planifican durante un buen tiempo la forma en que cómo se puede implementar un Active Directory. Bien, muchachos, esto ha sido una introducción a lo que es Active Directory. En el próximo video vendrá la instalación, la administración de esto propiamente tal, o lo que también se le reconoce como la promoción de un servidor convencional a un controlador de dominio. Sí, efectivamente lo pienso mostrar ya en el próximo video. Hasta aquí con esta introducción sobre los conceptos básicos de Active Directory, para que podamos estar claros de lo que vamos a hacer, qué es lo que hace y no estar suponiendo quizás cosas que también se han rumoreado sobre el Active Directory. Muchachos, ha sido un gusto, gracias por toda su atención, nos vemos en el próximo video, que Dios les bendiga, bye.